En el año 2014, una pequeña ciudad irlandesa llamada Tuam se convirtió en el centro de atención mundial cuando se reveló uno de los secretos más oscuros de Irlanda. Catherine Corless, una historiadora local, descubrió que cientos de bebés y niños pequeños habían sido enterrados en fosas comunes y antiguas fosas sépticas en el terreno de lo que alguna vez fue un hogar para madres solteras. Lo que comenzó como rumores susurrados en la comunidad se transformó en un escándalo que sacudió los cimientos de la sociedad irlandesa y expuso décadas de crueldad institucional respaldada por la Iglesia y el Estado. Durante gran parte del siglo XX, Irlanda era una nación profundamente católica donde quedarse embarazada fuera del matrimonio no era simplemente mal visto, era considerado un pecado imperdonable que manchaba el honor de familias enteras. Las mujeres solteras embarazadas eran vistas como pecadoras caídas, y la sociedad irlandesa necesitaba una forma de esconder esta vergüenza. Así nacieron los hogares para madres y bebés, instituciones que la Iglesia Católica presentaba como obras de caridad, pero que en realidad funcionaban como prisiones diseñadas para castigar a las mujeres que habían transgredido las normas morales. El St. Mary's Mother's Baby Home en Tuam abrió sus puertas en 1925, instalándose en un viejo orfanato victoriano de piedra gris. Las hermanas de Bon Secours, una orden religiosa francesa, tomaron el control del lugar con el supuesto propósito de ayudar a estas mujeres en su momento más vulnerable. La realidad, sin embargo, era completamente diferente. Este no era un refugio, era un lugar de penitencia forzada, trabajo esclavo y sufrimiento sistemático. Las historias de cómo las mujeres llegaban a Tuam eran todas desgarradoras y compartían un elemento común: la vergüenza impuesta por una sociedad inflexible. Mary era una joven de 17 años cuando su padre descubrió su embarazo. Sin hacer preguntas, sin escuchar explicaciones, la arrastró físicamente hasta el automóvil del párroco local. Ella gritó, lloró, suplicó, pero nadie la escuchó. Su madre observaba desde la ventana con lágrimas en los ojos, pero no se atrevió a intervenir. El sacerdote condujo en silencio mientras Mary sollozaba en el asiento trasero, y cuando llegaron a las puertas de hierro de Tuam, simplemente dijo, «Aquí pagarás por tu pecado». Bridget tenía solo 14 años cuando su tío abusó de ella repetidamente. Cuando su vientre comenzó a crecer, su familia no la creyó cuando señaló al culpable. En lugar de protegerla, la culparon a ella por seducir a un hombre adulto. La enviaron a Tuam en medio de la noche para evitar que los vecinos la vieran. Casos como el de Bridget eran comunes: niñas que habían sido violadas, incluso por sacerdotes o miembros de su propia familia, pero que eran tratadas como las culpables. Otras mujeres llegaban derivadas por hospitales públicos que simplemente se negaban a atenderlas por no estar casadas. Algunas eran llevadas directamente por la policía, que las encontraba viviendo en las calles, desesperadas y sin opciones. El mensaje era siempre el mismo: si estabas embarazada y soltera en Irlanda, Tuam era tu destino inevitable. El día que una mujer cruzaba las puertas de Tuam marcaba el comienzo de una transformación calculada para romper su espíritu. Imaginemos a Margaret, una joven de 19 años, llegando con una pequeña maleta que contenía todo lo que poseía en el mundo. Una monja de rostro severo la recibió en la entrada sin una palabra de bienvenida. La condujo a una habitación fría donde comenzó el ritual de admisión. Primero, le quitaron todo: sus ropas personales, sus fotografías familiares, una pequeña cruz que su abuela le había regalado, incluso las cartas de su novio que prometía esperarla. Todo fue confiscado y guardado en una caja que Margaret nunca volvería a ver. Luego, con tijeras sin afilar que tiraban más que cortaban, le cortaron su largo cabello castaño, ese cabello que su madre solía cepillar cada noche. Los mechones caían al suelo mientras Margaret lloraba en silencio, sabiendo que quejarse solo empeoraría las cosas. Le entregaron un uniforme gris sin forma, tosco y áspero contra la piel, demasiado grande en algunos lugares y demasiado ajustado en otros. Ya no era Margaret. Ahora era el número 247. Ese sería su nombre durante los próximos meses. Las monjas la llamarían 247, ven aquí, o 247, a trabajar.
Su identidad había sido borrada. El interrogatorio vino después. Sentada en una silla de madera frente a 3 monjas, Margaret tuvo que responder preguntas invasivas sobre su vida sexual, sobre el padre del bebé, sobre cada detalle íntimo de cómo había llegado a estar embarazada. Las monjas no mostraban compasión, solo disgusto. ¿Cuántas veces pecaste con él? ¿Disfrutaste tu pecado? ¿Entiendes que has ofendido a Dios? Margaret bajaba la cabeza, incapaz de responder entre lágrimas, y esto solo provocaba más reprimendas sobre su falta de arrepentimiento. La vida en Tuam seguía un ritmo implacable diseñado para quebrar cualquier rastro de dignidad. Cada mañana, a las 5:30, una campana estridente despertaba a las mujeres. No había tiempo para despertar gradualmente, no había momentos de calma. Tenían 15 minutos para usar los baños compartidos, donde el agua siempre estaba helada sin importar la época del año, y hacer sus camas con esquinas perfectamente dobladas que las monjas inspeccionarían minutos después. A las 6 de la mañana comenzaba la misa obligatoria. Las mujeres, muchas de ellas en avanzado estado de embarazo, debían arrodillarse sobre los duros bancos de madera durante toda la ceremonia. Los sacerdotes predicaban sobre el pecado, la vergüenza y la necesidad de expiación a través del sufrimiento. Ustedes han caído, decían desde el púlpito, pero a través del trabajo y la penitencia, quizás Dios encuentre un lugar para perdonarlas. Algunas mujeres embarazadas se desmayaban del esfuerzo de permanecer arrodilladas tanto tiempo, pero esto era visto como debilidad espiritual, no como una necesidad médica. El desayuno llegaba a las 7 de la mañana, y llamarlo desayuno era generoso. Gachas aguadas sin azúcar, tan líquidas que parecían más agua que avena. Pan que a menudo tenía manchas verdes de moho, pero que las mujeres comían de todas formas porque era todo lo que tendrían. Un té tan débil que apenas tenía color. Las porciones eran ridículamente pequeñas para mujeres embarazadas o lactantes que necesitaban nutrición. Tenían exactamente 15 minutos para comer en completo silencio. Hablar durante las comidas resultaba en castigos, pérdida de la cena o trabajos extra. El trabajo comenzaba a las 7:30 de la mañana y no terminaba hasta las 6 de la tarde, con apenas una hora de descanso al mediodía. El trabajo más común era la lavandería industrial, y aquí es donde la verdadera crueldad del sistema se hacía evidente. Las hermanas de Bon Secours habían convertido Tuam en un negocio lucrativo. Aceptaban contratos de hospitales, hoteles y familias adineradas de toda la región para lavar su ropa, y utilizaban a las madres solteras como mano de obra esclava. Sara, embarazada de 7 meses, pasaba sus días inclinada sobre tinas de agua hirviendo, frotando sábanas manchadas de sangre de hospitales con sus manos desnudas hasta que la piel se le agrietaba y sangraba. El vapor constante en la habitación sin ventilación hacía que apenas pudiera respirar. Los jabones cáusticos quemaban cualquier corte en sus manos. Debía cargar pesadas canastas de ropa mojada de un lado a otro, sintiendo como su espalda protestaba y su bebé pateaba dentro de ella. Cuando le suplicó a una monja que le permitiera descansar solo 10 minutos porque sentía contracciones, la respuesta fue: «El trabajo es tu penitencia». La Virgen María no se quejaba. Otras mujeres trabajaban en las cocinas, preparando comidas elaboradas para las monjas mientras ellas mismas pasaban hambre. Cocinaban estofados fragantes con carne, vegetales frescos y hierbas, pero esos platos nunca llegaban a sus propias mesas. Pelaban montañas de papas hasta que sus dedos estaban entumecidos, fregaban ollas gigantes hasta que sus brazos dolían. Ellen, que había sido cocinera antes de llegar a Tuam, recordaba cómo el olor de la carne asándose la torturaba mientras su estómago rugía de hambre. El trabajo de limpieza era igualmente agotador. Las mujeres fregaban los largos corredores de piedra de rodillas, con cepillos duros y cubetas de agua helada. Limpiaban ventanas, pulían barandillas de madera hasta que brillaban, lavaban paredes. El edificio debía estar impecable en todo momento, y cualquier mancha descubierta durante las inspecciones resultaba en castigos colectivos. El hambre era una compañera constante en Tuam,
Un recordatorio perpetuo de que estas mujeres no merecían ni siquiera la satisfacción básica de una comida decente. El almuerzo a las 12 del mediodía consistía en una sopa tan aguada que podías ver el fondo del plato a través de ella. Tal vez contenía algunos trozos de zanahoria marchita o apio. Papas hervidas que a menudo estaban podridas por dentro, con un olor nauseabundo que las mujeres tenían que ignorar si querían comer algo. La carne era prácticamente inexistente, tal vez aparecía una vez al mes en forma de trozos diminutos de grasa y cartílago. La cena era aún peor, más papas, más pan duro, tal vez un vaso de leche aguada si había suerte. Las mujeres iban a dormir con el estómago gruñendo, hambrientas en un nivel que iba más allá de lo físico. Era un hambre que las consumía, que las hacía pensar obsesivamente en comida, que invadía sus sueños. Las embarazadas sufrían especialmente, sintiendo como sus bebés se movían inquietos dentro de ellas, también hambrientos. Pero mientras las madres pasaban hambre, las monjas comían opíparamente. Las mujeres que trabajaban en la cocina podían verlo. Las hermanas de Bon Secours se sentaban en su comedor privado con manteles blancos, porcelana fina y cubiertos de plata. Comían carne asada, verduras frescas, postres elaborados, pan recién horneado con mantequilla. Bebían té de verdad, con azúcar y leche cremosa. Los domingos había pastel. La hipocresía era evidente para todos, pero nadie se atrevía a señalarla. Cuando llegaba el momento del parto, las mujeres enfrentaban quizás la experiencia más aterradora de su estancia en Tuam. No había preparación, no había educación sobre qué esperar. Muchas eran adolescentes que nunca habían recibido información sobre el nacimiento. Cuando comenzaban las contracciones, eran llevadas a una sala austera con paredes de piedra fría, una cama de hierro con sábanas ásperas y nada más. No había analgésicos. No había médicos presentes en la mayoría de los casos, solo una monja con entrenamiento médico mínimo. No había palabras de consuelo o ánimo. Mientras las mujeres gritaban de dolor durante horas, a veces días, las monjas les recordaban que este dolor era el castigo de Dios por su pecado. La Biblia dice que parirás con dolor, decían. Acepta tu castigo. Catherine pasó 32 horas de parto sola en esa habitación fría. Gritaba pidiendo ayuda, pidiendo que alguien le sostuviera la mano, pero nadie venía. Una monja entraba ocasionalmente para verificar su progreso, pero lo hacía con movimientos bruscos y sin gentileza, como si Catherine fuera ganado en lugar de una persona. Cuando finalmente nació su bebé, una niña diminuta que lloraba débilmente, Catherine extendió los brazos para sostenerla, pero la monja se la llevó inmediatamente. «Descansa ahora», le dijo. «Ya veremos qué hacer con ella». La política del hogar era separar a las madres de sus bebés lo más rápido posible. Algunas mujeres solo podían sostener a sus hijos durante unos minutos antes de que se los arrebataran. La justificación oficial era que esto facilitaría la eventual adopción y evitaría que las madres formaran vínculos poco saludables con niños que, según las monjas, estaban destinados a tener mejores vidas en otras partes. Pero la verdadera razón era más cruel. Era otra forma de castigo, otra manera de recordarles a estas mujeres que habían perdido todos sus derechos, incluido el derecho a ser madres de sus propios hijos. Annie nunca olvidaría el momento en que le quitaron a su hijo. Había pasado solo 3 horas con él, memorizando cada detalle de su pequeño rostro, contando sus diminutos dedos, inhalando su olor a bebé. Cuando la monja entró y extendió los brazos, Annie se negó. «Por favor», suplicó, «solo déjame tenerlo un día más». La monja llamó a 2 asistentes que sostuvieron a Annie mientras le arrancaban al bebé de los brazos. Annie gritó hasta que su voz se quebró, pero nadie vino a consolarla. Después del parto, las mujeres eran enviadas a una sección diferente del hogar donde no podían escuchar el llanto de los bebés. Tenían que volver al trabajo inmediatamente, a veces solo 1 o 2 días después de dar a luz. Sus cuerpos sangraban, sus pechos se llenaban dolorosamente de leche para bebés que no podían amamantar, pero se esperaba que fregaran pisos, lavaran ropa y callaran sus lágrimas.
Algunas mujeres tenían permitido ver a sus bebés durante periodos breves y supervisados. Una vez por día, si tenían suerte, podían pasar 20 minutos en la nursería. Teresa nunca olvidó esas visitas tortuosas. Ver a su hija solo empeoraba el dolor. La bebé lloraba cuando Teresa tenía que irse, extendiendo sus pequeños brazos, sin entender por qué su madre la abandonaba. Teresa caminaba de regreso a su área de trabajo con lágrimas corriendo por sus mejillas, sintiendo que su corazón se partía un poco más cada día. Si las madres sufrían en Tuam, los bebés sufrían aún más. La nursería donde se alojaban los niños era una serie de habitaciones frías y húmedas con cunas de madera abarrotadas una junto a la otra. A menudo había 2 o 3 bebés por cuna, acostados juntos sin espacio para moverse. Las condiciones eran deplorables de formas que desafiaban toda lógica de cuidado infantil básico. Los bebés estaban crónicamente desnutridos. Recibían fórmulas baratas y aguadas que no proporcionaban suficiente nutrición. Algunos eran alimentados con papillas de avena diluida cuando eran demasiado jóvenes para digerirla. Las tomas eran apuradas y mecánicas, sin el contacto cariñoso que los bebés necesitan. Los bebés lloraban durante horas sin que nadie los consolara. El personal estaba tan sobrecargado, o simplemente no le importaba lo suficiente, para brindar atención individual. La higiene era prácticamente inexistente. Los pañales de tela se cambiaban irregularmente, dejando a los bebés con sarpullidos dolorosos e infecciones. Las cunas rara vez se limpiaban adecuadamente. Cuando un bebé enfermaba, no se le aislaba, así que las enfermedades se propagaban rápidamente de un niño a otro. No había calefacción adecuada, y durante los fríos inviernos irlandeses, los bebés temblaban con solo mantas delgadas para calentarlos. Hermana Ann, una monja que trabajó en Tuam en los años 40, eventualmente salió de la orden, atormentada por lo que había presenciado. Décadas después, en su testimonio ante la comisión de investigación, describió escenas que aún la hacían llorar. Entraba en la nursería por las mañanas y sabía, solo por el silencio, que algunos bebés habían muerto durante la noche. Sus cuerpecitos fríos yacían junto a otros bebés que seguían vivos. He visto bebés tan demacrados que parecían ancianos, tan débiles que no podían llorar, solo emitían pequeños gemidos. Le suplicaba a las superioras que trajéramos a un médico, que consiguiéramos mejores fórmulas, pero me decían que no había fondos. Eso era mentira. Vi las cuentas bancarias del hogar. Había dinero, simplemente no lo gastaban en esos bebés. Las enfermedades arrasaban la nursería como incendios forestales. Sarampion, rubiola, tuberculosis, whooping cough, TOS farina, pneumonia, gastroenteritis severa. Cuando un brote comenzaba, era solo cuestión de días antes de que docenas de bebés estuvieran enfermos. Y una vez enfermos, tenían pocas posibilidades de sobrevivir. No había antibióticos disponibles para ellos, aunque ya existían en ese momento para otros. No había sueros de rehidratación cuando la diarrea los deshidrataba. Los médicos rara vez eran llamados, y cuando lo eran, a menudo llegaban demasiado tarde. La tasa de mortalidad era asombrosamente alta. En el hogar promedio de Irlanda en esa época, aproximadamente 20 de cada 1000 bebés morían en su primer año. En Tuam, la tasa era de aproximadamente 100 de cada 1000 bebés. 5 veces más alta. Esto no era accidental. Era el resultado directo de negligencia sistemática, desnutrición deliberada y una creencia fundamental de que estos bebés, nacidos del pecado, no merecían el mismo cuidado que otros niños. No todos los bebés morían. Algunos, particularmente los más saludables y de piel clara, eran adoptados. Pero incluso esto estaba marcado por la corrupción y la crueldad. El proceso de adopción en Tuam raramente era legal o ético. Las hermanas de Bon Secours operaban lo que esencialmente era un negocio de tráfico de bebés. Familias católicas adineradas, particularmente de Estados Unidos, pagaban grandes sumas de dinero por adoptar bebés irlandeses.
Se les decía a estas familias que estaban rescatando a niños de vidas de pobreza y vergüenza, dándoles oportunidades que nunca tendrían en Irlanda. Lo que no se les decía era que muchas de las madres nunca habían consentido legalmente la adopción, que muchas habían sido coaccionadas o directamente engañadas. Mary, cuya historia mencionamos antes, firmó papeles que pensó que eran para registrar el nacimiento de su hijo. No podía leer muy bien, y cuando pidió que le explicaran los documentos, la monja le dijo impaciente que eran solo formalidades. Semanas después, descubrió que había firmado papeles de renuncia de derechos parentales. Su hijo había sido enviado a una familia en Boston, y nunca volvería a verlo. Otras mujeres fueron forzadas a firmar bajo amenazas explícitas. Firma esto o nunca saldrás de aquí. Firma o tu familia sabrá dónde estás y lo que hiciste. Firma o te aseguramos que tu vida será miserable. Algunas firmaron mientras estaban bajo los efectos de sedantes después del parto, incapaces de comprender completamente lo que estaban haciendo. Los bebés eran entonces transportados fuera de Irlanda, a menudo con documentación falsificada. Los certificados de nacimiento se alteraban para mostrar a los padres adoptivos como los padres biológicos. Las identidades se borraban. Estos niños crecían sin saber nunca que habían sido adoptados, sin conocer sus verdaderas raíces, sin saber que en algún lugar de Irlanda había una mujer que nunca los había olvidado. El dinero de estas adopciones, miles de libras por bebé, iba directamente a las arcas de las hermanas de Bon Secours. Mientras tanto, las madres que habían perdido a sus hijos seguían fregando pisos con las manos ensangrentadas, todavía pasando hambre, todavía siendo castigadas por sus pecados. Pero para cientos de bebés, no había familias adoptivas esperando. Solo había enfermedad, sufrimiento y muerte. Cuando un bebé moría en Tuam, no había ceremonia, no había duelo, no había respeto. Los cuerpecitos de estos niños eran tratados con menos dignidad que los animales. En 1975, dos niños locales, Franny Hopkins y Barry Sweeney, estaban jugando en el terreno abandonado del antiguo hogar, que había cerrado en 1961. Levantaron una losa de concreto cerca de lo que parecía ser un viejo tanque séptico y, para su horror, encontraron huesos humanos pequeños. Corrieron a casa aterrorizados y se lo contaron a sus padres. La policía fue notificada, echó un vistazo superficial, y determinó que los huesos eran muy viejos y probablemente de la época de la hambruna del siglo XIX. El caso se cerró. Nadie investigó más. Pero los rumores persistían en Tuam. Los residentes locales susurraban sobre los bebés enterrados en el terreno del convento. Las madres que habían estado allí contaban historias sobre cómo nunca les dijeron dónde habían enterrado a sus bebés cuando morían. Algunas recordaban haber visto a las monjas llevando pequeños paquetes envueltos en mantas hacia la parte trasera del edificio en medio de la noche. Catherine Corliss era una historiadora aficionada de Tuam que había crecido escuchando estas historias. En 2010, comenzó una investigación que cambiaría todo. Empezó a revisar registros de muerte en archivos locales y descubrió algo impactante. Había certificados de defunción para 796 niños que habían muerto en el hogar entre 1925 y 1961. 796 niños muertos en una sola institución. Pero cuando buscó registros de entierros para estos niños, no encontró nada. No había tumbas registradas. No había lápidas. No había documentación de dónde habían sido enterrados estos 796 niños. Era como si hubieran simplemente desaparecido. Catherine pasó años investigando, visitando cementerios, revisando registros parroquiales, hablando con sobrevivientes. Gastó su propio dinero comprando certificados de defunción uno por uno, cada uno costando 4 euros, hasta que tuvo los 796. Los certificados revelaban causas de muerte que partían el corazón: desnutrición, marasmo, inanición extrema, gastroenteritis, sarampión, tuberculosis, prematuridad complicada por falta de cuidados. Niños de días, semanas, meses de edad.
Algunos habían vivido hasta los 8 o 9 años en el hogar antes de morir. En 2014, Catherine publicó sus hallazgos en un periódico local. La historia explotó internacionalmente. De repente, el mundo entero estaba mirando a Tuam, preguntando cómo era posible que 796 niños hubieran muerto y desaparecido sin rastro. Bajo presión internacional masiva, el gobierno irlandés finalmente autorizó una excavación arqueológica en 2017. Lo que encontraron confirmó las peores sospechas y superó las pesadillas más oscuras. Los arqueólogos descubrieron restos humanos de bebés y niños pequeños enterrados en 20 cámaras subterráneas diferentes. Pero no eran tumbas. Eran fosas sépticas abandonadas, pozos de desagüe y cámaras de contención. Los cuerpecitos habían sido arrojados en estos espacios oscuros y húmedos, apilados unos sobre otros, sin ataúdes, sin mortajas, sin oraciones. Algunos estaban envueltos solo en periódicos viejos. El análisis forense reveló que los huesos databan del periodo de operación del hogar. Las edades de los restos correspondían a las edades en los certificados de defunción. Todo encajaba. Las monjas habían estado enterrando a los bebés en fosas sépticas durante 36 años, y nadie había detenido esto, nadie había preguntado, nadie había inspeccionado. El doctor Niame Mesekuyak, una de las arqueólogas principales, describió la escena con voz temblorosa. Nunca había visto nada así en mi carrera. Los restos estaban amontonados. No había organización, no había cuidado. Algunos de los huesos pequeños estaban mezclados con escombros, con piedras, con tierra. Encontramos cráneos de bebés del tamaño de naranjas. Costillas minúsculas. Era evidente que estos niños habían sido desechados, literalmente desechados como basura. Cuando la noticia del descubrimiento se hizo pública, sobrevivientes de Tuam que habían guardado silencio durante décadas finalmente encontraron el valor para hablar. Sus testimonios pintaban un cuadro aún más horrible de lo que se había imaginado. Mary O'Brien, que había estado en Tuam en 1954, testificó ante la comisión de investigación con 82 años. Con manos temblorosas, contó cómo dio a luz a gemelos en el hogar. Uno de los bebés, un niño, nació débil y pequeño. Le permitieron sostenerlo solo una vez. Pesaba menos que un saco de azúcar, recordaba. Sus ojitos no se abrían del todo. Intenté darle mi dedo para que lo agarrara, pero sus manitas eran demasiado débiles. Le supliqué a la monja que me dejara intentar amamantarlo. Pensé que tal vez eso lo ayudaría, pero me dijo que mi leche estaba contaminada por el pecado y que la fórmula era mejor. El bebé murió 3 días después. Mary preguntó dónde lo enterrarían, pidió poder asistir al funeral. Me miraron como si estuviera loca, dijo. Una monja me dijo, no hubo bautismo apropiado porque nació del pecado. No habrá funeral. Vuelve al trabajo. Nunca me dijeron dónde lo pusieron. Pasé 68 años sin saber dónde estaba mi hijo. Y ahora sé que probablemente fue arrojado en una fosa séptica como basura. Mi bebé, mi pequeño niño, tirado como basura. PJ Averti, uno de los pocos niños que sobrevivieron Tuam, compartió su historia. Había pasado los primeros 5 años de su vida en el hogar antes de ser adoptado. Sus recuerdos eran fragmentados pero inquietantes. Recuerdo el frío constante. Recuerdo tener tanta hambre que comíamos papel. Los niños más grandes nos enseñaban a hacer bolas con papel y masticarlas para engañar al estómago. Recuerdo el olor, un olor dulzón y podrido que impregnaba todo. Ahora sé que era el olor de niños muriendo de enfermedades que nadie trataba. Había un niño, no sé su nombre, lo llamábamos Ghost, porque era tan pálido y delgado que parecía transparente. Tosía sangre. Lo pusieron en un rincón apartado de nosotros, pero seguíamos escuchándolo toser toda la noche. Una mañana, la tos se detuvo. Cuando pregunté dónde estaba Ghost, una monja me golpeó y me dijo que nunca mencionara a los niños que se iban. Aprendí rápido a no preguntar. Kathleen O'Gorman, otra sobreviviente,
Describió cómo ella y otras mujeres fueron utilizadas esencialmente como sujetos de prueba para ensayos médicos. Un día vinieron médicos con batas blancas. Nos pusieron en fila a todas las embarazadas. Nos inyectaron algo. Nunca nos dijeron qué era. Algunas de las chicas se enfermaron terriblemente después. Años después descubrí que probablemente nos estaban usando para probar vacunas. Ni siquiera éramos humanos para ellos, éramos solo material de prueba. En enero de 2021, después de años de investigación, la Comisión de Investigación sobre Hogares para Madres y Bebés publicó su informe de 3.000 páginas. Los hallazgos fueron devastadores. Aproximadamente 9.000 niños murieron en 18 instituciones similares en toda Irlanda entre 1922 y 1998. La tasa de mortalidad promedio en estos hogares era del doble de la tasa nacional y en algunos periodos y lugares era mucho peor. En Tuam específicamente, 796 niños murieron durante los 36 años de operación del hogar. Las causas de muerte eran casi todas prevenibles: enfermedades infecciosas, desnutrición, falta de atención médica. El informe concluyó que el nivel de mortalidad infantil en los hogares para madres y bebés era a menudo significativamente mayor que en la población general y representaba una falla significativa de salud pública por parte del Estado. Pero el informe también documentó abusos que iban más allá de la negligencia. Había evidencia de adopciones ilegales donde las hermanas de Bon Secours vendieron bebés a familias estadounidenses sin el consentimiento adecuado de las madres. Los bebés irlandeses se cotizaban en $1,000 a $2,000 cada uno, una fortuna en esos tiempos. Miles de niños fueron enviados al extranjero, sus identidades borradas, sus madres nunca informadas de dónde habían ido. Había evidencia de ensayos médicos realizados en los bebés sin consentimiento. En la década de 1960, compañías farmacéuticas utilizaron bebés de Tuam y otros hogares para probar vacunas experimentales. Los bebés fueron inyectados sin que nadie pidiera permiso a sus madres. Algunos murieron durante estos ensayos, aunque es imposible saber si las muertes estuvieron relacionadas porque los registros fueron destruidos o nunca se mantuvieron adecuadamente. El trabajo forzado de las madres constituía esclavitud moderna. Las hermanas de Bon Secours ganaban cantidades significativas de dinero de los contratos de lavandería, pero las mujeres que hacían el trabajo nunca recibieron un centavo. Trabajaban sin pago, sin beneficios, sin protecciones legales, a menudo durante años después de dar a luz. Quizás el hallazgo más perturbador del informe fue el grado de complicidad del Estado irlandés. Los hogares para madres y bebés no eran secretos. El gobierno los inspeccionaba regularmente, o se suponía que lo hiciera. Los funcionarios de salud pública conocían las tasas de mortalidad. Los trabajadores sociales del Estado enviaban mujeres a estos lugares. Pero nadie hizo nada. Cuando los inspectores notaban las condiciones deplorables, escribían informes que se archivaban y olvidaban. Cuando los médicos locales expresaban preocupación por las tasas de mortalidad, se les decía que no interfirieran. El gobierno proporcionaba fondos a estos hogares, legitimándolos, pero nunca exigía estándares adecuados de cuidado. ¿Por qué? Porque estos hogares servían a un propósito que tanto la Iglesia como el Estado querían: escondían el problema de los embarazos fuera del matrimonio. Permitían que Irlanda mantuviera su imagen de nación católica pura mientras trataba a sus ciudadanas más vulnerables con una crueldad inimaginable. Y la sociedad irlandesa en general era igualmente culpable. Padres que llevaban a sus hijas a estos lugares. Vecinos que murmuraban sobre esas chicas y se alejaban de cualquiera que había estado en un hogar. Sacerdotes que sermoneaban sobre el pecado desde los púlpitos. Familias que borraban a sus hijas de las fotografías familiares, que nunca mencionaban sus nombres de nuevo, que actuaban como si sus nietas y nietos nunca hubieran existido. Hoy, las consecuencias de Tuam y lugares como Tuam siguen reverberando a través de la sociedad irlandesa. Hay mujeres ancianas que todavía buscan a los hijos que les fueron arrebatados hace 60, 70 años. Hay hombres y mujeres adultos que crecieron en Estados Unidos, Inglaterra, Australia,
que solo ahora están descubriendo que fueron adoptados ilegalmente de Irlanda, que sus certificados de nacimiento eran falsos, que en algún lugar tiene una madre que nunca los olvidó. Teresa, ahora de 89 años, pasa sus días buscando en bases de datos en línea de adopciones, esperando contra toda esperanza encontrar alguna pista sobre qué pasó con la hija que sostuvo solo una vez en 1952. Cada cumpleaños, cada Navidad, pienso en ella, dice. Me pregunto si está viva, si es feliz, si alguna vez piensa en mí. Moriré sin saber, y eso es lo más difícil de todo. Michael, quien descubrió a los 65 años que había nacido en Tuam y fue enviado a una familia en Chicago cuando era bebé, viajó a Irlanda buscando respuestas. Siempre supe que algo no cuadraba en mi historia familiar, explica. Cuando finalmente obtuve mis registros reales de nacimiento, fue como si mi mundo entero colapsara. Todo lo que pensaba que sabía sobre mí mismo era una mentira. Y ahora sé que mi madre biológica probablemente nunca quiso renunciar a mí, que fui robado de ella. Desde el descubrimiento de 2014, ha habido llamados constantes para justicia, pero la justicia ha sido esquiva. El gobierno irlandés ha ofrecido disculpas, pero los sobrevivientes dicen que las palabras no son suficientes. Han pedido compensación financiera significativa, acceso completo a todos los registros, y lo más importante, responsabilidad criminal para aquellos que perpetraron y permitieron estos abusos. Pero la responsabilidad criminal ha sido difícil de lograr. Muchos de los perpetradores directos han muerto. Las hermanas de Bon Secours, como orden religiosa, han rechazado en gran medida la responsabilidad, ofreciendo solo disculpas tibias y negándose a contribuir financieramente a ningún fondo de compensación a menos que se les garantice inmunidad legal. El debate sobre qué hacer con los restos en Tuam continúa. Algunos sobrevivientes y familiares quieren que los restos sean exhumados, identificados adecuadamente, si es posible, y enterrados de nuevo con dignidad en un cementerio apropiado con nombres en las lápidas. Otros argumentan que el sitio debería preservarse como está, como un memorial a lo que sucedió, un recordatorio físico para que Irlanda nunca olvide. La historia de Tuam es más que una tragedia histórica. Es un espejo que refleja las verdades más oscuras sobre lo que las sociedades son capaces de hacer cuando la religión se mezcla con el poder, cuando la vergüenza se usa como arma, cuando la vulnerabilidad se encuentra con la crueldad institucional. Es la historia de 796 niños que nunca tuvieron la oportunidad de vivir, cuyos cuerpecitos fueron tratados con menos respeto que basura. Es la historia de miles de mujeres que fueron castigadas no por crímenes reales, sino por el crimen de la sexualidad femenina en una sociedad que temía y despreciaba cualquier cosa que desafiara sus normas rígidas. Es la historia de cómo Catherine Corless, una mujer ordinaria con extraordinaria determinación, se negó a dejar que estos niños fueran olvidados. Su investigación incansable finalmente dio voz a aquellos que habían sido silenciados durante décadas. Y quizás más que nada, es un recordatorio de que los horrores de Tuam no sucedieron en algún pasado medieval distante. Sucedieron en el siglo XX, en un país occidental moderno, con el conocimiento y la aquiescencia de instituciones que siguen existiendo hoy. El último de estos hogares no cerró hasta 1998. Irlanda ha cambiado dramáticamente desde entonces. La influencia de la Iglesia Católica ha disminuido significativamente. Las actitudes hacia las madres solteras y los niños nacidos fuera del matrimonio son completamente diferentes. Pero el trauma de Tuam y lugares como Tuam persiste, en las vidas rotas de los sobrevivientes, en las familias separadas que nunca se reunirán, y en la conciencia colectiva de una nación que finalmente está enfrentando sus pecados más oscuros. La pregunta que queda es, ¿qué lecciones aprenderá Irlanda y el mundo de esta tragedia? ¿Cómo nos aseguramos de que nunca vuelva a suceder algo así? Las respuestas están en cómo tratamos a nuestros más vulnerables hoy, en qué tan vigilantes permanecemos contra el abuso institucional, y en si tenemos el coraje de enfrentar verdades incómodas sobre nosotros mismos y nuestras sociedades. Los 796 niños de Tuam merecían amor, cuidado y dignidad. No recibieron nada de eso en vida.
Lo menos que podemos hacer ahora es asegurarnos de que sus historias se cuenten, que sus vidas se recuerden y que su sufrimiento no haya sido en vano.